Bueno, lo anunciábamos al inicio de esta segunda edición, lo que pasaba con el presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa, en la que dijo que va a dar marcha atrás con este decreto, con esta resolución del ANSES, que tanta polémica había generado, que iba a impactar de manera perjudicial en el bolsillo de los jubilados, porque la movilidad jubilatoria se iba a calcular de una manera que los jubilados iban a terminar percibiendo menos dinero del que deberían. El tema es, ¿realmente era un mal cálculo el que estaba hecho? ¿Se tenía que modificar? ¿Son realmente 24 pesos lo que van a estar impactando en el bolsillo? Bueno, estas son las cosas, por ejemplo, que había dicho el jefe de gabinete esta mañana, Marcos Peña, pero esta tarde el presidente ya directamente desdijo y parece que va a dar marcha atrás con esto. Pero vamos a entender un poquito mejor de qué se trata este cálculo, movilidad jubilatoria. Hay muchas cuestiones que se nos escapan, ¿no?, en el día a día, y que para eso invitamos a los especialistas. En este caso, Silvia Ballesteros, es abogada previsional. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida. Bien, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, estamos entre un mar de números. Hablamos de movilidad jubilatoria, de un 12,65% en vez de un 12,96%, de 24 pesos de diferencia. ¿Cómo es el tema? Bueno, en primer lugar es bastante complejo porque justamente hasta el año 2008 no había, si bien por ahí voy a contar un poquito hacia atrás, la Constitución establece que las jubilaciones van a ser móviles. Sí. Y eso establecía o significa que tienen que tener una movilidad. Esa movilidad no se venía dando por ley, por eso el fallo Badaro, que es el más conocido por ahí por todos, la Corte venía diciendo que se estableciera una movilidad, que no sea la Corte frente a un fallo quien tenga que determinar cuánto tiene que aumentar la jubilación año a año. Sí. Con esto llegamos a una ley de movilidad en el año 2008, que se reglamenta después, un año después, y establece una fórmula que es bastante compleja. Yo por ahí pensaba cómo hago para explicar esto de un modo sencillo que se entienda, porque la verdad que es un cálculo bastante complejo donde se toman en cuenta variables que tienen que ver con la remuneración, con índices que son técnicos, pero que, bueno, hasta ahora se habían puesto de acuerdo o es con lo que se viene manejando la movilidad. Sí. Ese cálculo claramente repercute en cada uno de los aumentos de las jubilaciones, las pensiones y también desde el año 2015 todo lo que es otro tipo de prestaciones. Sí. Asignaciones universales, como la asignación universal, por ejemplo, que entonces ese índice permite tener el aumento que se dan 2 veces al año. Sí, marzo y septiembre, ¿no? Marzo y septiembre. Y ese índice que se toma, con ese índice que permite esa movilidad, ese aumento, se hace una comparación de semestre a semestre con el año anterior. Sí. Y de ahí se obtiene un cálculo que de esa fórmula hay un tope y se establece que va a ser el mejor entre distintas variables. Sí. Ya me estás mareando. Eso da, porque estoy necesitando complejo. Que me lo pongas en un pizarrón, cual docente, y me vayan explicando cómo exactamente es el cálculo, porque cada uno entiende ahora la necesidad del 82% móvil también, ¿no? De poder decir, un cálculo mucho más simple. Eso es lo deseable, lo que hace muchísimos años que, bueno, se viene pidiendo, pero que no está, y lo que sí hay vigente desde el año 2008 es esta ley de movilidad que es compleja. Yo soy docente hace 20 años, así que sí, me faltaría el pizarrón ahí como para explicarlo. Es complejo justamente porque se toman también los recursos tributarios. Hay una cantidad de variables. Digamos, porque... Bueno, eso fue así y fue por ley, digamos, fue una ley. Entonces, quizá la discusión hoy que debería darse es ¿cómo hacemos para que los jubilados perciban un mejor beneficio jubilatorio, una mayor movilidad, más ajustada a la inflación? Claro. Y también a la proporcionalidad que debería tener entre lo que trabajó y lo que percibe como jubilado. Claro. Esa es la discusión que debería darse. Si bien es cierto que esta resolución trajo como
muchísimo ruido, mucha discusión. Creo que prácticamente todos los sectores salieron con la queja porque no se trata de si son 12 o 20 pesos. Sí. O sea, no creo que la discusión pase por ahí, más allá de que, por supuesto, que es respetable que 20 pesos pueden significar, por supuesto, si son en menos. Es simbólico. Sino que el tema es que con este cálculo se modificaba un cálculo que está establecido por ley, quizás ese es el primer punto, así que es un debate que debe darse en el Congreso. Ese cálculo, que bueno, estamos todos de acuerdo que realmente forma parte de una ley, este cálculo que se propone ahora, ¿lo consideras superador o más engorroso aún que el original? En realidad no cambia la fórmula inicial, o sea, no es que se modifica, sino que lo que se hace es tomar los semestres y permitir de que haya ese cálculo se produzca 2 veces, porque si no, se hace un cálculo inicial en marzo y eso se divide en 2 semestres. Lo que se supo, se pudo saber, es que lo que se proponía era que se hiciera ese mismo cálculo en los 2 semestres. En este momento puede arrojar un valor menor, no sabemos si a futuro podría arrojar un valor mayor. Claro, vamos a ponerlo simplificado, creo yo, de la forma que lo entiendo por lo menos. Hablamos de, si hubiera sido un 30% que había que aumentar en forma anual, se hubiera dicho 15 y 15, Exacto. porque se estaba pensando en eso. Ahora, como se tiene que pensar primero en marzo, podría haber sido un 15, y después en septiembre revalúo, y puede ser un 15, como puede ser un 16 o puede ser un 12. Perfecto. Bien, en este caso entonces, ¿por qué crees que se da todo este revuelo entonces? En primer lugar, porque del cálculo arrojó un valor menor. O sea, posiblemente si en este cálculo de este semestre hubiese arrojado un valor mayor, quizá, bueno, se hubiese dejado tanto la cuestión matemática de lado y todos hubieran celebrado la medida. Celebrado. Bueno, pero ¿no está la idea de que puede ser mayor en el próximo semestre? Sí, podría ser. Lo que pasa que es un podría. Entonces, creo que el punto es que es necesario, bueno, ya ahora está por ley, la modificación de la ley previsional, y es necesario quizá establecer un índice de movilidad que sea también entendido por todos, que cualquiera pudiera llegar a interpretar si ese aumento está bien o no, con variables un poco más amigables para la gente, sobre todo para el beneficiario. En el caso de la provincia de Buenos Aires tiene una movilidad directa, entonces como la movilidad está sujeta al cargo con el que se jubiló, es fácil saber, le aumentan a los activos, automáticamente le aumentan a los pasivos. Entonces el jubilado o el pensionado puede perfectamente saber si lo que le aumentaron estuvo bien o no, porque con saber cuánto es el aumento del sueldo en el activo, por paritaria fue un 30%, ese 30% se traslada automáticamente a los pasivos. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires, por eso también es tan querida y defendida por todos la ley en la provincia de Buenos Aires. Está muy bien, está muy bien. Está perfecto porque nunca se pierde la proporcionalidad, que es lo que exige toda la normativa internacional respecto de su situación con la que se jubiló. Es decir, que esa situación que se jubiló con un determinado sueldo, unos con más, otros con menos, mantiene esa proporcionalidad a lo largo de toda su vida. Eso no sucede en ANSES. La persona cuando se jubila con el promedio de los 10 últimos años trabajados. Eso ya hablamos de una quita, porque ese promedio, esa haber inicial, ya partimos de un promedio de los últimos 10 años. Y después esa movilidad se va produciendo a través de esta fórmula. Bien. Bueno, entonces ya tenemos la idea de que va a dar marcha atrás el gobierno con esto, pero nos enteramos por qué también tanto revuelo, ¿no? Porque hay tanta información y desinformación a la vez, porque entre tanto cálculo se imposibilita no entender exactamente de qué estamos hablando. Pero bueno, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por haberme invitado. Y gracias por haber tratado de explicarlo lo más pedagógicamente posible. Siempre trato de explicar de manera simple. Esta en particular es una fórmula muy compleja
y que, bueno, sería auspicioso que ya que se armó este debate, se ponga en el Congreso a pensar de qué manera se puede beneficiar a los jubilados de un modo definitivo, así como se ha hecho en parte con la reparación histórica, se puede hacer con la movilidad. Exactamente. Muchísimas gracias, Silvia, por haber venido.